Hola chicas, lo prometido es deuda. Dije, saquito de 2 hexágonos, los tejemos juntas y acá lo hice. Lo tengo para compartírselo con ustedes. Es un saco realmente hermoso, fácil, es bastante fácil, bastante simple, pero aquí hicimos una variedad. Le hice otra formita en la parte de la falda y están todos los pasos. Lo hice con mucho cariño para compartirlo con ustedes, que sé que les encanta tejer y aprender tanto como a mí. Estamos haciendo cosas realmente hermosas para nuestro taller Hablemos de Magia. Las esperamos siempre y queremos compartir siempre con gente muy linda que me sigue de hace muchísimo tiempo y gente que se incorpora todos los días a alguien nuevo, muy lindo. Disfruto muchísimo de las visitas y los comentarios. Les agradezco de corazón. Bueno, empecemos a tejer este hermoso saco. No se van a arrepentir, les va a encantar y es un talle muy lindo para muchas. Porque abarca, este modelo de saco abarca para muchos talles, desde niños hasta gente adulta, pero con poquitos detalles lo podemos lograr y queda precioso. Bueno, a tejer chicas. Bueno, para hacer estos hexágonos, que tenemos que hacer 2, como se hace en el saco clásico, tenemos que comenzar con este rosetón. Miren qué bonito. Es una forma diferente a lo que estamos acostumbradas a ver en este saco tan clásico, pero la verdad que da para mucho. Hay muchos detalles para ir viendo, que quizás haciéndolo en un talle pequeño no podemos terminar de entender cómo se agranda para un talle adulto, que las mangas no nos queden tan anchas. Hay bastantes detalles para explicar y bueno, vamos a comenzar por este rosetón, que se inicia con un nudo mágico y lo vamos a rellenar con 24 varetas. Cerramos este círculo y luego viene la forma de los petalitos. Ahí vamos a hacer la división del hexágono. Bueno, voy a correr esto aquí y vamos a hacer un nudo mágico, que es giramos aquí la hebra suavemente, no que quede muy apretado. Pasamos la aguja por debajo, así. Enroscamos una lazadita y tiramos. Aquí vamos a hacer nuestra primera cadenita. Vamos a subir con 2 cadenitas más, 1, 2, y vamos a obtener la altura de la primera vareta. Son 3 cadenitas. Y así vamos a tomar hebra y vamos a formar la primera vareta. Cerramos estas 2 lazaditas, tomamos hebra, volvemos a cerrar 2 lazadas. Vamos a hacer la tercera vareta. Tomamos hebra, tiramos, tomamos hebra, cerramos 2, tomamos hebra, cerramos 2. Así vamos a ir rellenando este círculo con las 24 varetas. Cuando yo llegue al otro extremo, les sigo explicando cómo cerrarlo. Bueno, aquí ya tengo 23 varetas. Vamos a hacer la última. Y vamos a cerrar este círculo contando desde la primera cadenita de inicio. 1, 2, 3. En la tercera cadena, acá tenemos 1, 2, 3. Vamos a tomar hebra. Pasamos un punto corrido o punto raso. Y lo que vamos a hacer es tirar. Voy a sacar un poquito la aguja. Tirar para ajustar este centro que tenemos ahí del rosetón. Bueno, ahora lo que tenemos que seguir es con estos pétalos, ¿no? Y vamos a levantar 3 cadenas para iniciar el pétalo con la primera vareta.
vamos a tomar 3 varetas más, en total son 4, y las vamos a separar con 2 cadenitas entre sí, entre un grupo y el otro. Iniciamos así, levantamos con 3 cadenas, que sería la altura de mi primer vareta. Y sobre cada punto de base vamos a hacer un punto vareta. O sea que vamos a lograr tener para cada pétalo 4 varetas. Aquí tenemos el primer pétalo con 4 varetas. Separamos con 2 cadenitas al aire y continuamos con el punto que sigue debajo. No vamos a saltar ninguno. Ahí volvemos a repetir este pétalo haciendo 4 varetas. Así vamos a dar toda la vuelta. Una vez que terminamos con el rosetón, con esta flor, que sería esta parte, vamos a seguir con estas formitas de abanicos. Es como que los pétalos se van abriendo en el hexágono, ¿no? Yo lo hice de varios colores, pero pues tienen la opción de hacerlo de un solo color o de dos. Eso va en gusto de cada uno. Les voy a mostrar cómo quedaría el adelanto de este trabajo que viene ahora. La tercera vuelta sería. Tenemos la primera, el rosetón, los pétalos, la división de pétalos, y ahora comienza la división esta de 2 grupitos de varetas, que son 3 varetas, las separamos con 3 cadenitas, 3 varetas, separamos este grupo de este con una cadenita, y así vamos a formar lo que sería la tercera vuelta. Ahí les muestro cómo seguiría. Voy a tomar esta hebra, comienzo desde otro extremo, no donde está el nudo, y vamos a levantar las 3 cadenitas primero para darle altura de la primera vareta, y así continuamos con 2 varetas más. 1, 2. Vamos a separar este grupito con 3 cadenas al aire y formamos el segundo grupito con 3 varetas más. 1, 2 y 3 varetitas. Bueno, ahí tenemos ya formado el primer grupito. Lo vamos a separar con una cadena en el medio y seguimos con el otro grupito, el segundo grupito. Así vamos a seguir hasta llegar a este extremo, separando siempre en el medio con una cadenita. Bueno, aquí llegamos al final, hacemos la cadenita que separa un grupito de otro, contamos las 3 cadenas de inicio, que sería la primera vareta, y aquí pasamos un punto corrido o punto raso, una cadenita más, yo ya había cortado la hebra, tiramos y así ajustamos con este nudito. Bueno, hasta aquí vamos por la tercera vuelta. Ahora vienen la otra forma, la forma esta que es todo de vareta, entonces se inicia en esta vuelta, en la cuarta vuelta. Y vamos a tomar un color más, que les recuerdo que cada uno lo puede hacer con los colores que desea. A mí me gustó hacerlo de distintos colores, pero se puede hacer en un solo tono o 2. Bueno, voy a iniciar en el centro de estos 2 grupitos y volvemos a repetir. Esta misma forma se repite. Hacemos 3 cadenitas para la primera vareta, volvemos a hacer 2 varetas más y tenemos lo que sería este grupito aquí. Volvemos a separar con 3 cadenas, hacemos el segundo grupito de estos pétalos con 3 varetas más, así. Ahora vamos a hacer una cadenita al aire y vamos a hacer lo que serían, aquí se ve, las 4 varetas. Las vamos a tomar aquí por este arco. Tomamos hebra y formamos 4 varetas. 4 varetas, que es lo que va a dividir de un grupito a otro. 4 varetas. Así. Nos queda el grupito, la cadenita al aire, 4 varetas, nuevamente una cadenita
Tienen que tiro la hebra, que ahí está. Y volvemos a repetir. Así lo vamos a hacer toda la vuelta. Bueno, 3 varetas, 3 cadenas y 3 varetas. Bueno, aquí ya llegué al final. Tengo que hacer una vez más la cadenita y recién ahí busco mis 3 cadenas y cierro el tejido. Aquí hago un punto raso, punto pasado, tomo una vez más hebra y corto mi hilo. Tiro de la colita y ajusto. Así quedaría la cuarta vuelta. Una vez que terminamos esta vuelta, es 1, 2, 3, 4, ahora vamos por la quinta. La quinta es esta, que aquí comienza un aumento. Los aumentos los vamos a hacer en estas cadenitas que dejamos al aire. Esta se repite, acá comienzan los aumentos, hacemos vareta sobre vareta y aquí viene el otro aumento y así vamos a hacer esta vuelta. Yo elegí este color y vamos a comenzar aquí. Este punto se repite. Todas las vueltas van a ser iguales. Esta formita se va a repetir una y otra vez hasta terminar el hexágono. Lo que cambia sería esta parte donde van a ir los aumentos, ¿no? Y este grupito lo hacemos de la misma manera. 3 varetas, 3 cadenas al aire y 3 varetas. Cuando llegamos aquí, vamos a hacer una cadenita al aire y en la cadenita que dejamos de la vuelta anterior, ahí vamos a hacer el aumento. Vamos a hacer 2 varetas. 2 varetitas pinchadas en el mismo punto, o sea, en la misma cadenita. Y aquí vamos a repetir las mismas varetas que están abajo. En este caso, en esta vuelta, son 4. Luego irán sumándose una en cada vuelta, ¿no? Bueno, hicimos las 4 varetas y ahora viene el otro aumento. Hacemos 2 varetitas más, pinchadas en la cadenita que habíamos dejado. Hacemos una cadenita al aire y volvemos a hacer este grupito de 6 varetas. Hacemos 3 varetas, 3 cadenas y 3 varetas. Y lo vamos a repetir toda la vuelta de la misma manera. Ahí termino y les vuelvo a recordar que se hace una cadenita al aire y aquí viene de nuevo los aumentos. En la cadenita que nos quedó entre medio de estos dos grupos, ahí vamos a hacer el aumento y nuevamente 4 varetas, nuevamente el aumento y así toda la vuelta. Ahí les muestro cómo queda el trabajo con este nuevo aumento. Miren, ahí tenemos el grupito, el aumento, la parte que viene todo lisa de solo varetas, el aumento, y esto lo vamos a repetir. Bueno, vamos a girar y vamos a dar toda la vuelta y después les indico cómo sigue, pero ya con este aumento les cuento que todas las vueltas que vienen se vuelven a repetir este mismo trabajo. Bueno, aquí ya está el hexágono, el segundo hexágono, y está hecho con 13 vueltas, ¿no? Como para, yo estoy haciendo para mi talle. Y esto se dobla así, y de aquí obtenemos la manga. No sé si se ve bien ahí, la manga. Y esto sería la parte del cuerpo, ¿no? Entonces ahora lo que voy a hacer es coser esta parte del hombro, hombro y manga. Bueno, aquí vamos a doblar esta parte así, aquí vamos a enfrentar. Aquí tenemos las 3 cadenitas que formaban la esquina de este grupito.
Vamos a empezar a unir las 2 cadenitas que quedan al aire y después empezamos por este sector. Yo aquí tengo mi aguja de coser lana con un nudito, pero voy a empezar desde aquí atrás para que el nudito me llevo la aguja hasta la segunda cadenita. Así el nudito me queda más atrás y no me queda en el extremo, queda más escondidito. Entonces, ¿qué hago? Salte a la segunda cadenita, voy a buscar la segunda cadenita de este lado, 1, 2, y voy a tomar aquí, atravesando este punto, y empezamos a tirar de esta hebra. Ahora voy de este lado hacia el otro y busco la primera cadenita, aquí. La paso con la aguja y vamos tirando despacito. Y ahora vuelvo de aquí, de izquierda a derecha, tomo esta cadenita por debajo y paso la aguja para arriba. Esta es mi forma de coser. Yo coso así todos mis sacos, mis pullovers, mis tejidos. Me encanta cómo queda. Después vuelvo nuevamente, ahora de derecha a izquierda, y tomo la cadenita que queda sobre cada vareta. Y así voy a ir tirando de a poquito. Por lo general, yo tomo más o menos de a 4 puntos y tiro después la lana suavemente, sin fruncir, sin apretar demasiado. Ven, ahí lo estoy haciendo flojito. Ahora me vengo para este lado. Ahí. Y ahora me vengo hacia el otro. ¿Ven? Una vez que agarré 3, 4 puntitos juntos, ahí sujeto y tiro un poquito. Ahí. Entonces el cierre queda perfecto. Ahora me voy a encontrar con la cadenita que estaba al aire. Lo voy a sujetar desde aquí. Entonces paso la aguja por aquí y vamos haciendo punto por punto. Me voy a la otra, que está aquí, y ahí ya agarré a las 2 cadenitas sueltas. Y acá me voy a encontrar con vareta y vareta de cada lado. Entonces, ¿qué hacemos? Más o menos agarramos entre 2, 3, 4 varetas. Lo vamos cosiendo flojito, de abajo hacia arriba. Y después tiramos un poquito de la hebra. Y así se va ajustando. Es una de las maneras, de tantas maneras que hay para coser, ¿no? Bueno, ahora les muestro que yo vuelvo a sujetar aquí y voy tirando despacito de la hebra. Ahí. Y se une perfectamente. Queda muy bonito. Así vamos a llegar hasta el otro extremo. Cuando llegamos a las cadenitas, también sujetamos cadenita por cadenita. O sea, uno y otro, así hasta el final. Acá ya está cosido. Tenemos esta parte unida. Y aquí está la otra mitad. Esto lo vamos a dejar para después, es la manga. Y les comento que, por ejemplo, este talle para mí, yo tengo de contorno de busto 110 centímetros. Y esto mide 20 centímetros. Aproximadamente necesitaría entre 26 y 27 centímetros por cada lateral. Entonces hay que agregarles a estos chalequitos, cuando son para adultos, hay que agregarles por lo general unas vueltas más. Yo aquí tengo adelantado un poquito más. Desde el otro lado, yo le agregué 2 vueltas. Pero no le agregué solamente del lado delantero y en la espalda, sino que yo di toda la vuelta del tejido, toda la vuelta. Aquí copié el mismo motivo en las 2 esquinas, en la parte de la espalda y en la parte de la delantera. Y en el hombro, como aquí tenemos la unión, la costura, yo en donde están los 2 motivos, repetí parte de la mitad de cada motivo que forma esta especie de flor, de estrella. Repetí solamente 2 y en la segunda vuelta hice solo varetas.
Esto es a gusto. Si alguien quiere hacerlo todo varetas directamente, se puede hacer tranquilamente. A mí me pareció bonito este detalle y siempre enriquece mucho más un trabajo los pequeños detalles, ¿no? Bueno, yo ahora les voy a explicar cómo vamos a hacer toda la vuelta, que es muy simple, pero bueno, hay que dar toda la vuelta del tejido para agrandarlo y a su vez marcar dónde es la delantera, porque después, les voy a explicar más adelante, hay 2 vueltas más, pero solo pertenecen a la espalda. Entonces les voy a mostrar cómo inicio yo estas 2 vueltas, que vamos a dar vuelta en todo alrededor del tejido, y ahí, así lo podemos agrandar un poco. Vamos a empezar desde la espalda mejor. Voy a comenzar aquí. Cuento 3 varetitas y comienzo de aquí, ¿no? Y vamos a dar toda la vuelta y agrandamos un poco en el lateral del tejido y un poco en la parte baja. Comenzamos con 3 cadenitas, que es a modo de la primera vareta. Hacemos otra vareta más, una más, que si recuerdan, acá teníamos el aumento de cada vuelta. Bueno, en la cadenita que dejábamos entre medio de las varetas y el motivo, ahí también tenemos que volver a hacer el aumento en las 2 vueltas que vamos a hacer. Hago el aumento, que eran las 2 varetitas juntas, eso continúa igual. Hacemos la cadenita al aire como veníamos haciendo el hexágono. Hacemos el motivo, las 3 cadenitas al aire, terminamos la otra mitad del motivo y así vamos a repetir hasta llegar al hombro. Hacemos la cadenita al aire y donde estaba la cadenita de la vuelta anterior, hacemos ese aumento que veníamos tejiendo en el hexágono. Bueno, así voy a continuar hasta llegar al hombro, todo con vareta, vareta sobre vareta. Bueno, acá ya llegamos al lugar donde están los 2 motivos, el encuentro de los 2 motivos. Donde estaba la cadenita, sigo haciendo ese aumento con 2 varetitas. Y aquí es donde les contaba que, por ejemplo, yo acá mostré estos 2 motivos. Ustedes pueden elegir hacer vareta sobre vareta y no tiene estos motivos, o ven, acá se nota, yo acá hice una cadenita y hice un motivo, les muestro aquí. Acá, por ejemplo, hice una cadenita al aire como si fuese a formarlo, pero solamente hice una parte del motivo, o sea, las 3 varetas. Las 3 varetas. Y ahora, en el otro arquito que me forma el segundo motivo, la parte que sería una es de la espalda y una de la delantera. Entonces hago uno aquí, sin cadena de por medio, hago el otro al lado, en el arquito de al lado. Es como si fuese es la terminación del encuentro de los motivos. Entonces hice uno de cada lado, pero es un detalle. Si ustedes quieren, pueden elegir hacer directamente todas varetas y queda bonito también. Bueno, aquí inicio de nuevo lo que sería el aumento del hexágono. Eso lo sigo haciendo. Y aquí nuevamente hacemos todas varetas hasta llegar al otro extremo, que se vuelve a repetir el motivo. Bueno, acá ya llegamos al hombro, donde estaban los últimos 2 motivos, y acá no continúa este motivo. Yo directamente hice varetas, entonces ya queda cerradita esa parte solo con varetas. ¿Ven? Seguimos haciendo las varetas, en la cadena hacemos una vareta, ya no hago el aumento, y sobre cada vareta del motivo hacemos una vareta.
Acá ya no hacemos cadenitas ni hacemos aumento. Hacemos vareta sobre vareta y cuando llegamos a la cadenita una sola vareta, y cuando iniciamos con la vuelta anterior se repite lo mismo, vareta sobre vareta. Cuando llegamos a la esquina repetimos el motivo y así hasta dar toda la vuelta. Acá ya terminamos con la parte delantera, el tamaño deseado que quería. Ahora faltaría agregar la parte de la espalda. Miren cómo queda la mitad. ¿Ven? Queda mucho más ancho y luego falta la otra parte. Y queda muy bonito. Yo continué con el dibujo, con el motivo, ¿no? Bueno, nosotros ahora lo que vamos a agregar es estas dos vueltas que vienen por aquí, dan toda la vuelta y terminan en esta parte de la delantera. ¿Ven? Terminan con medio motivo. Después, aquí cuando yo doy toda la vuelta y termino con medio motivo, corto para que el tejido me quede del lado del derecho. Inicio de nuevo la segunda carrera. Desde el hombro doy toda la vuelta y vuelvo a cortar de este lado. Así me queda del lado del derecho. Y otra de las cosas que vamos a hacer acá, por ejemplo, a mí me gustaba ensanchar un poquito, darle un poquito de base al tapadito, al saco. Si la que quiere le puede dar los aumentos que yo le di. Cada 8 puntos hice un aumento. O sea, 2 varetas en un solo punto. En la primera hilera y en la segunda hilera lo volví a repetir. Entonces va tomando esta formita como de base. Un poquito se ensancha abajo en la cadera y me gusta más cómo queda. Pero eso es a gusto. Si lo quieren hacer recto, respetan la misma cantidad de varetas que tenga el tejido y luego cada una lo termina como quiera, ¿no? Entonces yo les voy a contar cómo inicia. Este inicia del lado del hombro y termina en la delantera, pero el tejido de este lado inicia en la delantera al revés y termina en el hombro. Yo aquí en mi hombro le puse una marquita hasta donde voy a llegar con mi tejido. Entonces aquí, donde llego a esta vareta, que está entre medio de los dos motivos, bueno, aquí yo voy a cortar la lana cuando dé toda la vuelta. Les voy a mostrar cómo empiezo. Doy vuelta al tejido y voy a empezar con medio motivo tomado desde aquí de las cadenitas. Vamos a agarrar la del medio, tomamos la del medio, levantamos 3 cadenitas y hacemos 2 varetas más. O sea que vamos a formar medio motivo. Vamos a tirar una cadena al aire y aquí vamos a hacer las 2 varetas que se toman siempre en la vuelta del hexágono que se ha repetido en todas las vueltas, con la diferencia que aquí vamos a contar esas 2 varetas, 3 varetas, 4 varetas, hasta llegar a la octava eran 8 varetas y un aumento. Recuerdan que les dije que para darle un poquito de base al tejido, yo hice 2, 4, 6, 8 varetas y un aumento. O sea que en la vareta siguiente voy a hacer 2. Pincho en el mismo punto, 2 varetas. Así voy a hacer toda la hilera, toda la vuelta de la parte baja, ¿no? En la espalda no van aumentos. Vamos a ir toda esta vuelta, toda la parte baja, ¿no? De la cintura hasta llegar hasta esta cadenita. Ahí vamos a ir contando 8 varetas, un aumento, 8 varetas, un aumento, así hasta llegar a este extremo y luego repetimos toda la espalda tal cual está hasta finalizar y cortamos la lana. Y esto ya sería parte de la espalda. Les voy a mostrar, voy a girar y aquí es donde empecé. Empecé con medio motivo, di toda la vuelta, hice los aumentos hasta llegar a este extremo y de aquí para acá, para el hombro, va todo recto. Cortamos la lana, volvemos a iniciar
para que me quede del lado del derecho. Entonces, nuevamente, inicio desde el lado de abajo, sobre el motivo, sobre las 3 cadenitas del motivo anterior, ahí voy a levantar nuevamente con 3 cadenitas. Y ahora voy a hacer vareta sobre vareta. Ya no hay medio motivo. Aquí ya van directamente vareta sobre vareta. Y cuando llego a la cadenita que habíamos hecho al aire, ahí cuento una vareta, 2 y así hasta llegar a 8 varetas y el aumento. Volvemos a aumentar cada 8 varetas, un aumento, no importa dónde caiga, no va a caer en el mismo aumento de la vuelta anterior, pero se vuelve a repetir para darle ese base que yo quería para mi saco, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 varetas, un aumento. Ahí va. Y así sigo hasta el otro extremo de lo que sería toda la cintura. 8 varetas, un aumento. 8 varetas, un aumento. Llegamos al motivo, damos toda la vuelta y terminamos nuevamente en el hombro donde se cortaría la lana. Bueno, acá ya llego al final. Cuando llegué al último punto, hago un nudito, vuelvo a cortar. Estas lanitas ya después hay que esconder. Y así me queda la otra mitad de la espalda. ¿Ven? Entonces así obtuve todo el ancho que yo quería para mi talle. Lo que nos queda ahora es coser esta parte. Yo lo voy a dar vuelta para que vean ahí cómo se ve. Entonces ahora voy a agarrar una agujita y empiezo a coser como hicimos en el hombro con las mangas. Aquí vamos a coser la espalda. Bueno, acá ya le cosí las 2 mitades, cosí en la espaldita que quedó precioso. Acá se forma el evasé muy bonito, tiende a quedar más ancho en la parte baja con los aumentos. Voy a girar para mostrarles cómo queda del lado de atrás. Miren cómo forma el dibujo, los motivos del hexágono, queda precioso. A mí me encantó este efecto, con las rayitas de colores, queda muy lindo, pero también lo pueden hacer en un solo tono. ¿Ven? Y ahora con lo que vamos a continuar es con la manga. ¿Ven cómo queda? Aquí va a quedar abierto para terminar luego con una vista, con la vista de adelante, que eso para después. Lo que voy a hacer es continuar con la manga. Aquí yo tengo la parte donde se termina, que es esta en verde, sería esta parte de la manga. Bueno, está aquí. Yo puse una marquita y de aquí en adelante lo que hice fue en la unión del hombro y los motivos, yo le repetí el motivo hasta llegar al puño. Pero eso es una cuestión de elección, ¿no? Si no lo quieren hacer, pueden hacer directamente todo varetas y cada vuelta yo he hecho disminuciones. Cada 2 vueltas hice una disminución de cada lado. Ahora les voy a explicar cuando comience la manga. Pero si no les gusta, no le hacen el centro así, en los motivos. Yo lo repetí porque me encantó cómo queda, es totalmente diferente. Bueno, aquí vamos a empezar la manga. Acá es donde cosimos el hombro, hasta aquí llega con el hexágono largo de la manga. Yo voy a empezar a contar la mitad de los puntos, o sea, desde el centro del motivo empiezo contando estas varetas. A mí, en mi medida, me dan 20 puntos de cada lado. 20 de aquí, 20 de aquí, más la cadena de cada lado y el motivo, ¿no? Lo que sería
medio motivo de cada lado. Entonces yo contando hacia abajo, porque voy a empezar a tejer desde aquí abajo, conté mis 20 varetas y voy a iniciar en esta que marqué. Ya tengo mi marquita, la voy a correr un poquito hacia adelante y aquí voy a empezar a tejer mi primer vareta. Hago 3 cadenitas, saco mi ganchito porque ya, para que no me moleste, y empiezo, ahí está, lo corro. Hago mi primer vareta y voy a hacer la primera disminución. Tomo la siguiente vareta, no la cierro, la otra que sigue, no la cierro y ahí cierro todas juntas. Ahora voy a seguir con vareta sobre vareta hasta llegar al motivo. Les muestro, voy a seguir de aquí hasta aquí. Bueno, cuando llegamos al extremo, con la diferencia de estos motivos que dejábamos una cadenita y la tejíamos ahí, acá no vamos a tejer nada. Acá directamente vamos a hacer una cadenita, la cadenita la vamos a hacer, pero no vamos a tejer estas 2 varetas como hacíamos en la vuelta anterior. Directamente vamos a hacer el motivo lo voy a centrar justo aquí en la unión del hombro. Ahí voy a hacer el motivo de las 3 varetas, las 3 cadenas y las 3 varetas. Entonces así voy a sitiar este motivo en el centro de la manga y lo voy a repetir hasta llegar al puño y le da una vista, queda precioso. Hacemos la cadenita, saltamos hasta la primer vareta y ahí directamente iniciamos de nuevo este caminito que hicimos de 20 varetas y la disminución, ¿no? Bueno, así queda centrado el primer motivo y de aquí en adelante hasta el puño esto se va a repetir, excepto, bueno, las dos, como continúan las otras vueltas, ¿no? Que ahora en esta vamos a hacer una disminución de cada lado. Las 2 vueltas que vienen no se hace disminución. Bueno, acá estamos llegando al final. Acá me toca hacer la disminución, o sea, las 2 varetas cerradas juntas y la vareta que queda. Hacemos así, hacemos una vareta sin cerrar, 2 sin cerrar y cerramos todo junto. Ahí ya hicimos la segunda disminución. Hacemos la vareta que continúa y cerramos la vuelta. En mi caso, que lo estoy haciendo de muchos colores, cada vuelta que estoy dando, en esta por ejemplo yo ya hago el nudo y corto, porque voy a hacer la hilera que sigue en otro color, ¿no? Yo voy a iniciar con este que continúa, este color, para hacer la otra manga de la misma forma. En esta misma cadenita, esta vareta de inicio, comienzo la nueva vuelta. Aquí, en esta vuelta, vamos a tomar lo que hicimos como disminución, este puntito solo que quedó, y vamos a hacer una vareta. Y así vamos a dar toda la vuelta. En este caso no se hace ninguna disminución, simplemente vamos a tomar donde está la disminución una sola vareta. La otra disminución queda del otro lado de la manga. Aquí tenemos la cadenita, también vamos a tomar una sola vareta. Vamos a hacer esta vuelta y una próxima sin disminuciones, o sea, una con disminución, 2 vueltas sin disminución, así hasta terminar. ¿Ven? Estamos aquí, hacemos una vez más la disminución como hicimos aquí, 2 hileras que van sin disminución, se repite todo el punto, una con disminución, 2 sin disminución, una con disminución, y aquí, hasta aquí llegamos con disminuciones y tenemos 1, 2, 3, 4 hileras sin disminución.
O sea que vamos a hacer 4 hileras que en total nos dan 32 varetas, más el motivo. Hasta aquí yo voy a seguir tejiendo, pero tengan en cuenta que, bueno, este es el largo de mi brazo. Ustedes, cada una va a medir el largo de su brazo y aquí es donde pueden o agregar o sacar hileras de vareta. En mi caso, a mí me gustaba como terminaba así porque llegué justo a donde yo quería el ancho de mi manga. Entonces estas últimas 4 hileras las hice sin disminuciones y en total daba 32 varetas. Cuando llegue hasta el puño les cuento cómo sigue. Acá ya terminé, tengo el motivo y en total 32 puntos de vareta. Siempre iniciamos desde abajo porque es la parte baja de la manga. Así no se ve. Entonces siempre iniciamos desde abajo el tejido. Tenemos 32 puntos. Ahora lo que voy a hacer es esto. El punto elástico y con un motivo más. Y a su vez son 3 hileras de punto elástico con un motivo en el medio. El último motivo. Les muestro cómo iniciamos. Por ejemplo, aquí yo inicio siempre el punto elástico con la parte, es un punto en relieve hacia adelante, uno hacia atrás. Yo siempre empiezo con la cadenita que va a ser la parte que es la parte baja, el punto de atrás del punto elástico. Explico. Vamos a iniciar aquí con las primeras 3 cadenitas que van a ser la altura de la primera vareta. 2, 3. Y aquí tomo la hebra. Para hacer el punto elástico voy a hacer 1 y 1. Paso por detrás de la vareta. Tomo la lazada, tiro y ahí cierro como si fuese mi vareta común. Ahora, para el punto de atrás voy a hacer, tomo hebra, tomo de atrás hacia adelante, cruzo por atrás, saco y cierro como cierro cualquier vareta. Uno va por delante, otro va por detrás. En el inicio esta quedaría por detrás. Voy a volver a hacerlas. Tomo hebra, cruzo la aguja por detrás de la vareta, o sea, esta va por delante, tiro y cierro mi vareta. Y ahora me tocaría una que es por detrás. Tomo la hebra, vengo de atrás, cruzo la vareta, tiro de la lazada, cierro y cierro. ¿Ven? Y ahí me queda el inicio que queda por detrás, por delante, por detrás, por delante, por detrás, así hasta llegar al motivo central de la manga. Una por delante, engancha mal, una por detrás. Hay gente, obviamente, muchas lo saben hacer, pero siempre hay alguien que inicia y bueno, estos puntos los está aprendiendo recién ahora. Es una por delante, una por detrás. Esta es una de las maneras de hacer el punto elástico en crochet. Cuando llegue al motivo, bueno, acá me falta una más. Esta es por detrás. Voy a hacer una por delante. Y a diferencia de todos estos motivos, yo aquí hacía una cadenita. En este caso ya no le voy a hacer la cadenita. Hago directamente el motivo. Hago una, 2, las 3 varetas, sí hago las 3 cadenas centrales y vuelvo a hacer las 3 varetas. Lo que no voy a hacer en esta vuelta, en esta hilera, es la cadenita que nos separaba de la vareta al motivo. Entonces aquí terminé por delante, aquí continúo por detrás. Tomo la hebra, vengo de atrás, cruzo la vareta, tiro de la lazada y cierro. Y ahora hago una por delante. Y así voy haciendo uno y uno por detrás, uno por delante, hasta encontrarme con el otro extremo del tejido. Bueno,
Acá ya finalizó la vuelta. Voy a buscar las tres cadenitas. Bueno, desde la última tomo la hebra ahí, paso, hago un punto raso o punto corrido y vuelvo a levantar mis 3 cadenitas. Le doy la altura a la primera vareta. Este punto está por delante, lo vuelvo a hacer por delante. Tomo la hebra y cierro mi vareta. Tomo hebra y a esta que está por detrás la paso por aquí, cruzo la vareta por delante, tiro de la hebra y hago mi vareta. O sea que es por detrás, por delante, por detrás, vuelvo a repetir. Esta está por delante y vamos respetando una y una. Esta está por detrás, la tomo por aquí, cruzo la aguja, tiro de la lazada y cierro mi vareta. Uno por delante, otro por detrás, así hasta llegar al motivo. Lo que voy a lograr es nivelar esta altura de vareta con el pico de mi motivo. ¿Por qué? Porque si yo no nivelo el pico, cuando la manga está ahí, queda mucho más arriba. Entonces lo que yo voy a lograr es igualar las alturas. Y esto se va a hacer en las 2 últimas vueltas, en esta vuelta y en la próxima. Para nivelar esta altura, aquí cuando terminamos con el punto en relieve hacia adelante, vamos a hacer una cadenita, vamos a saltar estas 2 primeras varetas del motivo, en la tercera voy a hacer un punto bajo. Para llegar al centro de las cadenitas voy a tirar una cadena al aire y vuelvo a hacer dentro del arco del motivo un punto bajo. Y vuelvo a repetir esto hacia el otro lado. Una cadena, tomo aquí en esta vareta un punto bajo, una cadena al aire y me voy con mi vareta del relieve hacia atrás. O sea que tomo hebra y hago la primera vareta en relieve pero hacia atrás. Y continúo con el punto elástico hasta encontrarme con el otro extremo del puño. ¿Ven? Uno hacia atrás, uno hacia adelante y les muestro cómo se va nivelando esta altura. Ahora en la próxima vuelta, que es la última, ya tomamos estos puntitos de aquí y se termina. Una vuelta más y se termina. Bueno, aquí inicié la última vuelta del punto elástico, levantamos con la cadenita, hicimos 1 y 1 hasta llegar al motivo y ahora aquí, ven, ya se niveló un montón. Faltan los últimos puntitos de aquí, que es una cadena, aquí teníamos el punto bajo y la cadenita al aire. Bueno, en esa cadenita al aire, en ese arco vamos a hacer el punto bajo, aquí. Acá teníamos el punto bajo que se sostenía desde el arco, ahí hacemos una cadena al aire. Y en la próxima, que habíamos hecho en la vuelta anterior una cadenita al aire, ahí vamos a pinchar el punto bajo. Ahí. ¿Ven? Y ya se niveló. Ahora hacemos la última cadenita y saltamos, tomamos hebra y saltamos a la primera vareta en relieve que está hacia atrás. Ahí. Tomamos hebra, hacemos la que está hacia adelante. Y aquí ya se terminó esto, se terminó de nivelar las varetas con el último motivo. Y bueno, continuamos tejiendo este punto elástico hasta llegar a este extremo y cortamos la lana, se terminó el puño. Bueno, ya están las 2 mangas terminadas. Miren qué belleza cómo queda este punto en el centro. Está el puño pequeñito, pero queda muy bonito. Y así se ve de perfil. Y ahora vamos a continuar con la parte baja. Acá es cuando uno decide si querés una chaqueta o si querés, para mí lo voy a hacer largo, o no muy largo, pero es un saconcito, ¿no?
Entonces yo voy a continuar ahora con una hilera que va a iniciar desde aquí, porque va a quedar para el lado derecho. Entonces empiezo aquí, vamos a dar toda la vuelta, vareta sobre vareta, una hilera sin aumentos. Y lo que vamos a hacer es acá sujetar en esta parte donde está la unión de motivos, también va a ir vareta sobre vareta. En la cadenita va una vareta y en cada una de este medio grupito que quedó del motivo, va vareta, aquí también, o sea, una sobre cada espacio, una vareta. Vamos a dar toda la vuelta sin ningún aumento, que habíamos hecho cada 8 puntos un aumento en las 2 hileras. Esta hilera va a ser sin ningún aumento, simplemente vamos a ir emparejando todo el tejido. Bueno, recuerden que aquí yo había aumentado cada 8 puntos 2 varetas. Aquí se ve las 2 varetitas en 2 hileras, las últimas 2 hileras. Luego hice una hilera toda de varetas sin ningún tipo de aumentos y aquí comencé con el motivo del hexágono. Lo repetí en todo lo que sería el faldón del saco. La verdad que queda precioso, en la parte baja del saco. Y el motivo es así: 5 varetas, un abanico, como se repite como igual que el hexágono. 3 varetas, 3 cadenas, 3 varetas, salto 2 puntos de base, como se ven ahí. Me vengo aquí, hago las 5 varetas, nuevamente salto 2 puntos de base y así toda la vuelta. Eso sí, les comento que toda la vuelta yo, en todas las vueltas, fui cortando cada color, fui cortando el hilo, no fui y vine para que el trabajo me quede directamente todo del derecho, porque si yo regreso con la lana, me va a quedar una vuelta del revés, una vuelta del derecho. Entonces cada vez que giraba, si lo tengo que hacer en un solo color, lo tengo que cortar. Bueno, en este caso lo corté porque eran todos colores diferentes, ¿no? Pero si yo lo hiciese en un color solo, podría ir y volver, entonces las vueltas no me quedarían para nada parejas. Yo busqué en todo el trabajo de este tapado que todas las vueltas me quedaran del lado del derecho. ¿Ven? Así lo hice aproximadamente por 30 centímetros y la única variación en estas vueltas sería que en estas últimas dos aumenté un punto. O sea que en esta vuelta y en esta aumenté un punto en esta y en esta se repitió, así que en estas dos llevarían 6 puntitos. Y la terminación es con el motivo que se viene repitiendo y yo lo hice sobre este lugar recto para que acompañe el movimiento del borde. Queda realmente muy lindo. Y toda la vista fueron 2 vueltas, siempre al derecho, de punto bajo. Toda una vuelta que va, sube por todo el cuello, baja, un punto bajo. Y nuevamente una vuelta más, va toda la vuelta por el cuello, baja y nuevamente cortamos aquí con punto bajo. Y listo el saco, la verdad que precioso. Le puse unos botoncitos de madera rústicos y bueno, ya lo van a ver entero con fotos, cada paso, un trabajo fácil. Para este trabajo yo utilicé en total 890 gramos de una lana de grosor medio, cualquier color, el color que ustedes elijan. A mí me gustó esta lana, pero tranquilamente se puede combinar con lanas con pelo, lanas con texturas, con brillo, eso es a gusto. Yo busqué estos colores que me encantaron, combinarlos. El número de aguja que utilicé es de 4,5, el número 4,5, pero porque yo tejo flojo. Si alguien teje un poquito más ajustado, puede subir el número de la aguja. El saco mide unos 90 centímetros aproximadamente y listo. No hay más detalles. Ahora es momento de tejer. Sin olvidarme
de contarles que nos pueden empezar a seguir en Instagram, que recién iniciamos con nuestro taller, no teníamos Instagram, así que las invito a quienes tengan Instagram que nos empiecen a seguir. Vamos a empezar a subir nuestras fotos, nuestros trabajos de tejido, trabajos de souvenirs, trabajos en porcelana. Bueno, todo lo que vamos a ir haciendo aquí en el taller con mis hijas. Estamos haciendo cosas hermosas para compartir. Las esperamos, les dejo mi cariño y comenten si les ha gustado, qué les gustaría aprender. También podemos buscar algún trabajito que podamos compartir nuevamente, todas juntas. Les dejo un beso enorme